Bueno, pues nada, hoy vamos a hablar de lo que es matriz de localización, principalmente cronograma de actividades. Vamos a nombrarlo, ya les hablaré un poquito al final. Eh, Creo que la parte de matriz de localización es la última parte cuantitativa de este primer corte. Pero más allá de la matriz de localización, que vamos a ir revisando el ejemplo que estaba en el libro. eh, Les dejé un taller, sé que algunos ya lo vieron, muy similar al ejemplo del libro y a lo que vamos a hacer con pequeñas variaciones que ya les hablaré de eso. Pero más allá de la matriz, ¿cuáles son esas decisiones de localización? ¿O en qué momento nos enfrentamos a esas decisiones? Por ejemplo, muchos proyectos inician ya teniendo claro dónde va a iniciar. No sé, voy a iniciar un pequeño negocio, inicio aquí en el apartamento, ni siquiera estoy considerando arrendar un local o de pronto otra ubicación. Pasa muchas veces que uno ya, mejor dicho, ese es el sitio. La gran mayoría de veces es que el apartamento, que donde los papás, que la finca. Pero no siempre es así. Muchas veces se va a tener uno que enfrentarse, de hecho la gran mayoría de veces, a esas decisiones de dónde voy a ubicar mi proyecto. Voy a suponer que voy a iniciar un proyecto, pero ya no es algo que pueda hacer aquí en mi apartamento. No sé, voy a iniciar un bar, un restaurante. Pues aquí en el apartamento no puedo, así sea un proyecto pequeño. Ojo, que ya no tiene que ver con que sea pequeño, que sea grande. Sencillamente tengo que elegir dónde. Y ahí empieza uno a mirar, ¿no? Yo no sé si alguno aquí haya hecho el ejercicio no académico, sino real, de mirar dónde monto mi proyecto. Y empieza uno a cotizar, a mirar que este es más bonito, que este no me gusta, que el sector, en fin, empieza uno a considerar un montón de variables para finalmente decidir: aquí inicio mi proyecto. Puede que estemos hablando de algo a nivel internacional. Y ojo, estas decisiones de localización no solamente se toman al momento de iniciar una empresa. Puede estar la empresa funcionando y, ejemplo, voy a aperturar otro país. Entonces ya estoy decidiendo, no sé, Chile, Brasil, México, cuál país voy a aperturar. O no nos vayamos tan lejos. ¿Qué ciudad? Tengo mi empresa funcionando aquí en Bogotá, voy a expandirme, y entonces, bueno, Medellín, Barranquilla, Cali. O puede que ya definitivamente sea aquí dentro de Bogotá. Tengo una empresa de ropa, voy a abrir otro local, pero no estoy considerando fuera de la ciudad. Entonces ya empiezo a mirar en qué barrio, y qué tipo de local, qué tipo de, no sé, dentro de un centro comercial, afuera. Esas son las decisiones de localización. Y pueden haber varias, una dentro de otra. Ejemplo, primero voy a elegir qué país. Voy a aperturar X país, y en ese país qué ciudad, y en esa ciudad en qué punto específico de esa ciudad. Esas son las decisiones de localización. ¿Qué factores tenemos en cuenta para decidir? Y ojo, yo voy a mencionar algunos generales. No significa que sean los únicos. Es decir, puede que yo les nombre estos y ustedes en su proyecto digan: no, pero a mí también me parece importante considerar este otro factor, y es viable. O también puede pasar que yo les menciono estos
y ustedes digan, bueno, el profe habló de este, pero en mi proyecto no es importante. También se puede. No todos los proyectos son iguales, ni todas las personas que tomamos las decisiones. Podríamos todos estar tomando la decisión de en dónde vamos a ubicar un proyecto y todos estar revisando información del mismo proyecto y de pronto llegar a conclusiones diferentes. ¿Listo? Un factor casi que común en todos, el tema económico. Hay un tema presupuestal. Entonces yo puedo tener toda la intención de, mejor dicho, montar un negocio, vi el sitio espectacular, me pasó una vez, pero si se sale completamente de mi presupuesto, pues nada que hacer, descartado. Pero ahora no es solo descartar, sino yo puedo averiguar varios sitios y hay varios que se ajustan a mi presupuesto, pero aún así no necesariamente tienen el mismo costo. Y no me refiero solo al costo del arriendo, o del precio de venta, si es arriendo o compra. Todo lo que tiene que ver con costos asociados a esa ubicación. Entonces, no sé, los servicios públicos, cualquier rubro pues que se les ocurra de costos asociados a un lugar específico. Adecuación del lugar, por ejemplo. No es lo mismo, vuelvo al tema del restaurante, vamos a montar un restaurante, por supuesto habrá un tema de adecuación, no sé, pintar del color que quiero, pero no es lo mismo si arriendo un lugar donde solo tengo que pintar a un lugar donde tengo que resanar, que mejor dicho está en unas condiciones que me van a implicar más costos para dejarlo como yo lo quiero, ¿no? Todos los costos que se les ocurran ahí. Puede haber otro factor que sea el de la seguridad del sector. Entonces, pues yo creo que no es un secreto, hay zonas de zonas, en cualquier país, en cualquier ciudad. Hay barrios donde, digamos, uno puede andar tranquilo y hay barrios, mejor dicho, demasiado inseguros. Eso también puede ser un factor de decisión de mi negocio. La distancia también puede ser otro factor de decisión. ¿La distancia de qué? Puede ser la distancia de los proveedores a mi fábrica, o de mi negocio a mis clientes. Puede ser ese tipo de distancia, o sencillo, de donde yo vivo a donde está el negocio. En fin, distancia en general, como la quieran mirar, como la quieran considerar. Vámonos ya al sitio en particular. Las condiciones, las características del sitio pueden ser un factor de decisión. Supongamos que yo voy a montar un negocio donde va a requerir una máquina de tamaño como una fotocopiadora, que prácticamente en cualquier lugar la puedo ubicar, incluso en todas las universidades las fotocopiadoras quedan en un espacio así bien reducido. No tengo lío pues en ese sentido, pero si ya estamos hablando de un proceso de producción que requiere maquinaria mucho más grande, más pesada, que requiere por lo menos cierta altura del espacio, ciertos metros cuadrados, pues cierta área para ubicar la máquina. Ok, ahí va a ser muy importante para mí esas características del lugar. A veces el tema de ventilación, de electricidad, repito, depende mucho de la naturaleza del negocio, pero a veces sí hay características mínimas pues que mi proyecto le exige al sitio. Hay sitios que ya de entrada los descarto porque no, el tamaño no me sirve. ¿Listo? Hay un tema ambiental, a veces también un factor ambiental. Digo a veces porque hay proyectos que no se siente tanto, como hay proyectos que sí son muy fuertes en ese aspecto.
Por ejemplo, estoy montando una fábrica que emite muchísima contaminación. Estoy hablando de esas fábricas que ustedes a veces ven generando un montón de humo. Si ese es mi tipo de negocio, yo no me voy a ir a un barrio residencial, ¿m? Que es más, ese tipo de negocios por lo general están en zonas específicas. ¿M? Pero no solo el tema del humo, puede ser un tema de contaminación auditiva, ¿m? Igual una discoteca, un bar, ¿m? De que los hay a veces en zonas residenciales, pero por lo general no me voy a ir a una zona residencial a ganarme quejas de los vecinos, que la policía, que bájele el volumen. Me voy a ir a una zona eh, donde estén ese tipo de negocios. ¿Mm? Han habido barrios aquí en Bogotá que anteriormente eran, pues en todas las ciudades, que anteriormente eran muy residenciales, pero con el tiempo se han vuelto comerciales. No sé si de pronto donde ustedes viven o conozcan, pase o haya pasado eso. Barrios donde de verdad antes no había un solo negocio y hoy, mejor dicho, solo salones de belleza, ¿m? O de verdad sitios que antes eran muy residenciales y ahora solo rumbeaderos, ¿m? Como sitios que ya por tradición siempre han sido comerciales. El tema de los servicios públicos, de todos los servicios que requieran, ¿no? Hay sitios donde, por ejemplo, pues son pocos, pero los hay, sitios donde definitivamente no hay cobertura de internet, ¿no? Eh, o la calidad de los servicios, no solo el precio, estoy hablando de la calidad, si cumple pues con lo que necesita el negocio, ¿no? Y por supuesto el tema de los costos de los servicios también, pero eso entraría más a carga en el momento, por favor. ¿Para manzana? No. Gracias. ¿Te traigo algo? Regálame un momento. Hola. ¿Cómo se llama? No brincando. ¿Igual tele o sin tele? Sin tele. Ni un video mientras me la como. No, YouTube. Bueno, entonces un capítulo. Bueno, yo les mencionaba algunos factores. La idea es que ustedes vayan revisando en su proyecto qué es importante para ustedes, qué factores consideran, qué factores no consideran. Porque, sí, adelante, Juan. Por favor, una pregunta. Y digamos, nuestro proyecto básicamente pues es una página web. Sí. ¿Hay qué factores influirían? O sea que pues como tal no hay un sitio físico, sino pues una página de internet. Listo. Una página de internet. Pregunto. Voy a suponer que es un proyecto real, fuera de lo académico. La van a operar desde donde, desde casa, alquilar una oficina. Pues por mucho una oficina, profe, pero pues no creo que eso genere muchos costos, ¿no? Pues Listo, no importa que los costos sean altos o sean bajos, van a contratar empleados. yo creería como de mantenimiento, ¿no? O sea, mantenimiento de la página y pues que funcione de manera adecuada. Es como lo Li- único. Listo. Fíjense que, listo. Estamos hablando de, van a rentar una oficina. Juan dice, no son muchos costos, pero efectivamente arrendar una oficina, así sea pues un local de esos pequeños que a veces los hay, no sé si les ha tocado o han visto oficinas que, verdad, mejor dicho, aquí mi espacio es enorme pues para algunas oficinas que uno ve a veces. Pero fíjense que ya están mirando, vamos a contratar una, dos personas para el mantenimiento, si vamos a arrendar oficina, entonces sí o sí van a tener que mirar
pues el tema de los costos del arriendo. eh, yo estoy especulando, ya ustedes revisan en detalle eh, no sé, un poco el tema de internet, supongo, porque hay sitios donde, por ejemplo, la señal se pierde en montones. No solo el costo, sino el tamaño pues de la oficina. ¿Mm? Supongo que por la naturaleza del negocio no se requerirán uno o dos computadores, no estamos hablando de maquinaria pesada, entonces de pronto el tema de la altura y eso no. Pero por ejemplo, no sé, ya algo de 300 metros cuadrados será muy grande para ustedes, no es solo requerimientos mínimos sino máximos, entonces máximo tanto. Si el tema de la distancia es indiferente para ustedes o no, preferimos que sea, no sé, cerca a mi casa, que pasa a veces, si estoy hablando de un negocio pequeño, que soy yo y voy a contratar 2 personas, a veces el que tan lejos me queda el sitio de donde yo vivo llega a ser un factor de decisión, no sé, estoy especulando. No sé el tema de seguridad del sector por los equipos de cómputo. No es lo mismo, igual hay barrios de barrios donde a plena luz del día atracan, y estoy hablando de negocios pequeños. Yo creo que todos han visto noticias, espero que no les haya tocado vivirlo, pero que a plena luz del día se meten a robar. Ahora pues si voy a manejar equipos, de pronto necesito ciertas condiciones mínimas de seguridad, no sé, estoy especulando. El cuento es que no va a ser como salir, mejor dicho, esta es la oficina, ya. ¿Sí? ¿O no? Sí, profe, ya muchas gracias. Efectivamente no van a ser los mismos factores, puede que algunos coincidan, que una planta de producción, que los que van a confeccionar chaquetas, en fin, pero que los hay, los hay. Ahora, yo empiezo a averiguar, voy a iniciar mi proyecto y empiezo a averiguar y yo empiezo a descartar sin necesidad de hacer lo que vamos a hacer a continuación, que se llama la matriz de localización. Hay sitios que uno ya descarta de entrada, no sé, porque fue muy costoso, porque está demasiado feo, porque el dueño del local me dio desconfianza, por lo que sea. Hay sitios que ya uno, mejor dicho, los descarta. Pues si ya de entrada los descarté, no voy a entrar a considerarlo dentro del procedimiento que vamos a hacer a continuación. Las posibles ubicaciones que yo considero en lo que vamos a hacer en la matriz, pues son ubicaciones que de verdad tienen la posibilidad, que si yo montara mi negocio en esa ubicación, es viable. Ahora, yo les hablaba de algunos factores. En general todos eran subjetivos, características, cualitativos. Vamos a hablar de 2 métodos. Este primero es el más sencillo, método cualitativo por puntos, pero pues creo que es punto de partida para el que sigue, que es el que vamos a utilizar en el taller y el que espero que trabajen, que es una mezcla entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Ahora, aquí estamos hablando, este es el ejemplo del libro, y por si acaso también lo tienen un archivo de Excel en el Drive, ese que dice clase 06, donde lo que estaba en el libro y lo que les voy a ir mostrando en las diapositivas, pues aquí está desarrollado en Excel para que quede un poco más claro.
Empecemos por el método cualitativo por puntos, donde lo que yo hago es considerar factores subjetivos. Es decir, como tal no estoy cuantificando los costos. Aquí estoy considerando 3 posibles zonas: zona A, zona B, zona C, y como dije, estamos asumiendo que las 3 zonas son factibles. Es normal que no, de pronto la zona A me gusta más por la ubicación, que la zona B me parece más tranquila, que la zona C es más barata, en fin. Es normal que aun cuando uno desarrolle este procedimiento, de cierta manera tenga uno cierta preferencia, cierta inclinación por una ubicación, ¿no? Pero pues aún así lo hacemos. A menos que uno estuviera completamente seguro de que ese es el sitio donde va a montar el negocio, pues no pierde uno el tiempo haciendo esto. Entonces, definimos cuáles son las posibles ubicaciones, en este caso zona A, zona B, zona C, y repito, las 3 son posibles. Podrían ser 4, 5, las que quieran. Después, ¿qué hago? Defino cuáles son los factores que voy a evaluar. En este caso se están evaluando 5 factores: materia prima disponible, cercanía del mercado, costo de los insumos, pero fíjense que ese costo de los insumos está sin cuantificar, ¿no? Clima y mano de obra disponible. Podrían ser 3, 8, 10, ¿no? Ya lo definirán ustedes. Establezco los factores y luego le asigno un peso a cada factor. ¿De qué va a depender ese peso? De la importancia que para mí tiene un factor u otro. Por ejemplo, según lo que vemos ahí, el factor más importante para la persona pues que está haciendo esta evaluación es la materia prima disponible. Después le sigue costo de los insumos, después mano de obra disponible, y por último, con muy poca importancia, están cercanía al mercado y el clima. De pronto otra persona podría evaluar el mismo proyecto. ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Bueno. De pronto otra persona podría evaluar el mismo proyecto y darle un peso diferente. De pronto para otra persona es más importante la mano de obra disponible, ¿no? O el clima. Ahí es un poco donde yo les digo, podríamos estar trabajando todos con la misma información y llegar a conclusiones diferentes. Pero bueno, aquí se ponderó así. ¿Qué es importante de la ponderación? Que la sumatoria sume 1 o 100%. Ese circulito rojo que ustedes ven ahí es la sumatoria del peso y me da 1 o 100%. Si me da un valor diferente, sea menos o sea más, pues nada, tengo que corregir. ¿Qué puede pasar? Le asigné un peso, yo creía que ahí estaba y me dio 110%, pues nada, alguno tengo que bajarle. ¿Listo? ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o está claro? Bueno, ¿qué sigue? Defino una escala de calificación. Aquí, por ejemplo, yo voy a suponer, no sé, que están calificando de 1 a 10, que va por aquí 5, 8, 7. Puedo suponer que están calificando de 1 a 10. No sé, pueden elegir de 1 a 5, a 10, a 20, a 8, eso lo definen ustedes. ¿Qué es lo importante? Que al momento de calificar tengan claro cuál es la escala y que la escala sea igual para todas las zonas, para todos los factores. Ya una vez definida esa escala, entro a calificar cada factor para cada zona. Ojo, todavía no me voy a meter a la ponderación, sigo aquí en la calificación.
Ejemplo, materia prima disponible. Tengo 5, 5, 4. Entonces, si estamos trabajando una escala de 1 a 10, voy a suponer que entre zona A, zona B, zona C, de pronto no es tan fácil pues la materia prima disponible. Sin embargo, entre las tres, la C es como la más difícil, y la A y la B son un poquito mejor que la C, pero están iguales la zona A y la zona B en ese factor. Cercanía del mercado. Tengo 8, 3, 3. Pues nada, voy a suponer zona B y zona C están lejos del mercado y están a la misma distancia. Zona B del mercado que zona C del mercado, y la zona A está súper cerca, y por eso esas calificaciones. Costo de los insumos, voy a suponer que son muy similares en las tres zonas, pero la B llega a ser un poquito más económico. Clima, y ojo, este tema de clima pues es el clima que requiere el proyecto. No se trata de que está haciendo bonito día o mal día, no. Si mi proyecto, supongamos que mi proyecto requiere un clima frío, voy a suponer que la zona C es la más fría de todas. Pero si por el contrario mi proyecto requiere un clima cálido, tropical, voy a suponer que la zona C es la que más se acerca a ese clima. Es en este caso el clima que requiere el proyecto. Por ejemplo, si estamos hablando de cultivos, pues no todos los cultivos requieren el mismo clima. Entonces pues nada, aquí definitivamente el clima de la zona A nada que ver con lo que requiere el proyecto. La B un poquito, y la C definitivamente pues es la que más se acerca a lo que requiere el proyecto. Mano de obra disponible. Aquí es un poco los proyectos donde yo contrato cerca a donde está el sitio. Hay empresas que, digamos, es indiferente si, no sé, yo vivo en Soacha y voy a trabajar en Chía, como hay empresas que piden personas que vivan cerca del sector. Va a depender un poco de eso, si para mí la mano de obra disponible es un criterio o no. Pues nada, ahí hay más mano de obra disponible, pero por igual en la zona B y la zona C, y en la zona A un poco menos. O también podría ser, ejemplo, estamos considerando distintos países. De pronto no necesariamente que estén cerca, que sean vecinos pues del negocio, pero pues nunca va a ser igual la mano de obra en un país que en otro. Ahora, ¿qué sigue? El tema de la ponderación. ¿Qué es lo que se hace para cada zona, para cada ubicación? Multiplico el peso del factor por la calificación. Esa es la ponderación. El peso por la calificación da esa ponderación para todos. El peso por la calificación da esa ponderación, así sucesivamente. Lo pueden ver quizás más claro aquí en el Excel. Esa ponderación es el peso por la calificación para cada una de las zonas. Hago una aclaración. Aquí hay un error en el libro con esta calificación de 6 y ponderación de 1,6. Si la mano de obra disponible tiene un peso de 0,20, si la calificación fuera 6, pues la ponderación daría 1,2.
Para que aquí la ponderación sea 1,6, pues la calificación tiene que ser de 8. Para mí un error de digitación en el momento no significa que el procedimiento esté mal, pero pues por si acaso. Aquí pues puse el 8 para que aquí me diera el 1,6 y diera el mismo resultado. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Necesitan que me paren alguna celda? Espero un momento. Bueno. ¿Qué es lo que sigue? Sumo esa ponderación de cada zona. Por ejemplo, la sumatoria de eso da 5,50, lo totalizo. La sumatoria de esto da 6,05. La sumatoria de esto da 5,35. Ahí lo único que hice fue sumar. ¿Y qué ubicación voy a elegir? La del puntaje mayor. Así de sencillo. En este caso, la zona B es la que tiene el mayor puntaje. Ahí sería donde ubicaría mi proyecto. ¿Listo? Bueno. Vamos a meternos con algo que es el método de Brown y Gibson. Es el más común, es el que está en el libro. Y aquí tenemos una combinación de factores objetivos y factores subjetivos. Entonces ya no solo vamos a hablar de estos de acá, sino de valores en dinero. Lo cierto es que no es lo único que importa. Claro, es un factor importante los costos, todo eso, pero también pesa mucho un poco lo que vimos, que la seguridad, que la cercanía al mercado, depende del proyecto, el clima. Y vamos a combinar ambos. Este es el procedimiento que está descrito en el libro. Esos 4 pasos. Vamos a seguir ese procedimiento del libro. Ojo que aunque es muy sencillo matemáticamente hablando, son sumas, divisiones, no hay fórmulas complejas, sí llegan a ser bastantes operaciones y es un poco más de cuidado, pues de atención. Entonces, vamos a empezar con asignar un valor relativo a cada factor objetivo. Trabajamos primero por aparte factor objetivo, factor subjetivo, entendiendo factor objetivo los valores monetarios. En este ejemplo que se desarrolla en el libro hay 3 posibles ubicaciones, A, B y C, y tienen estos costos asignados a cada ubicación: mano de obra, materia prima, transporte y otros. Yo voy a suponer que estamos hablando de distintas ciudades o distintos países. ¿Por qué lo digo? Posiblemente si estamos hablando de, no sé, barrios aquí en Bogotá, el costo de la mano de obra, pues yo creo que es igual, independientemente del barrio, suponiendo que estamos trabajando con lo mínimo legal, ¿no? No contratando por debajo ni nada de esas cosas. Regálenme un momento, porfa. Pero bueno, como yo les dije, tenemos en cuenta todos los costos asociados a esa ubicación.
De pronto ustedes dicen, mano de obra no va, o si va materia prima, transporte, arriendo se puede incluir, en fin, costo de los servicios, lo que ustedes consideren. Se establecen los costos, aquí están anuales, ustedes lo pueden colocar anual o mensual, es indiferente, el resultado va a ser el mismo. ¿Qué es importante? Que coloquen o todo anual o todo mensual, no va a colocar una parte anual y otra parte mensual, no, o todo anualizado o todo mensualizado. ¿Y qué se hace después de que los tengo acá? Lo totalizo. Este 30.5 es la sumatoria de este, la sumatoria de estos, pues de este de acá, y este de aquí es la sumatoria de estos de acá. Vámonos al Excel. Ustedes verán que ese de ahí es la sumatoria de esos. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta o está claro? Bueno. Ahora, estos son los costos totales por cada ubicación. Saliéndonos un poco del procedimiento, para ustedes, ¿cuál sería la ubicación ideal? ¿La del menor o la del mayor costo? ¿La del menor costo? Exacto, la del menor costo. Entonces, para poder hacer el procedimiento matemático, se utiliza esto del recíproco, ¿no? Justamente para llegar a darle el mayor valor al que tiene el menor costo. ¿Qué es esto del recíproco? Como ven acá, 1 sobre C sub J, entendiendo este total como C sub J, es decir, 1 sobre ese costo total. Perdón. Eso es lo que tenemos aquí en recíproco. Y después, ¿qué se hace? Se totaliza. Ese 0,09 es la sumatoria de esto de acá. Regálenme un minuto, ya regreso. Listo, qué pena. Y ahora, ¿qué hago con ese recíproco? Esta fórmula que ustedes ven acá realmente es muy sencilla y es lo que tenemos acá. No es más que cada recíproco dividirlo entre la sumatoria de esos recíprocos. Y esta viene a ser la calificación que tenemos para cada localización en los factores objetivos.
esto que está ahí, que siempre va a sumar 1 o 100%. Es decir, si estuviéramos decidiendo solo por los factores objetivos, este es el que tiene la mayor calificación y este sería el que escogeríamos. Claro, si estuviéramos decidiendo solo por los factores objetivos, pues no hay necesidad de hacer esto. Sencillamente totalizando y este es el de menor valor, ese es el que escojo. Pero como vamos a hacer una combinación entre factores objetivos y subjetivos, sí es necesaria esta calificación de acá. ¿Hasta ahí tienen preguntas? Espero, me paro en alguna celda o sigo. Bueno, vamos a seguir pues. Ese es hasta ahora el primer paso. Este segundo paso es quizás el más extenso. Repito, es muy sencillo. No, lo más difícil que hay es una división, pero sí es de mucha atención. Estimar un valor relativo de cada factor subjetivo. Y lo primero es, fíjense que aquí no estoy teniendo en cuenta la ubicación, zona A, B, C, la que sea, solo estoy teniendo en cuenta los factores. Para este caso, clima, vivienda, educación. Ubico los factores y hago comparaciones pareadas. ¿Cómo así? Comparo cada posible pareja de factores entre ellos mismos. Entonces, aquí estoy comparando clima con vivienda, clima con educación y vivienda con educación. Esas son las posibles combinaciones de parejas. Ya ahorita les explico los números. Y quiero hacer una aclaración. Aquí vemos 3 factores y 3 comparaciones pareadas. Pero eso no implica que las comparaciones pareadas siempre sean iguales a la cantidad de factores. ¿Por qué les digo? Porque en el taller, para quienes ya lo vieron y pues para quienes no, aquí estamos hablando de 4 factores subjetivos. Si yo les digo que hay 4 factores subjetivos, ¿cuántas comparaciones pareadas creen que haya? ¿Ni idea? Hay 6 comparaciones pareadas. ¿Por qué? Pongámoslo por acá. No sé. Debo revisar todas las posibilidades de parejas que haya. Entonces, este con este con este, pero también está este con este. Luego tengo este con este. Este con este con este y finalmente este con este. Vengo a tener 6 posibles combinaciones de parejas. Yo no sé si recuerdan en estadística, creo que era en la 1 que la veían, pero bueno, en alguna de las dos la veían, cuando hablábamos de combinación y permutación. Bueno, cuando hablaban, no la vieron conmigo. Si recuerdan o ni idea.
que entonces uno, para determinar las posibles combinaciones, ¿cuál era la fórmula? N por n menos 1 sobre 2. ¿Cómo así? Si yo tengo 3 elementos, como acá, ¿cuántas posibles combinaciones tengo? N, que sería 3 por n menos 1 por 2, voy en 6, 3 por 2, 6, sobre 2, 3 posibles combinaciones. Si tengo 4, como en el taller, n vendría a ser 4, n menos 1, 3, 4 por 3, 12, sobre 2, 6. Si alguno de ustedes en su proyecto considera 5 factores, entonces ya estaríamos hablando de 5 por 4, 20, sobre 2, 10 posibles combinaciones, y así sucesivamente. ¿Listo? Ya aclarado ese tema de comparaciones pareadas, ¿qué es lo que hago? Ojo, no estoy revisando la ubicación, solo voy a revisar cada factor, qué tan importante es frente a otro. Para este ejercicio voy a comparar clima y vivienda. Entonces digo, para mí es más importante las condiciones climáticas que de vivienda. Entonces 1 para clima, 0 para vivienda. Clima y educación. Para mí es más importante el clima que la educación. 1 para clima, 0 para educación. Vivienda y educación, en este ejemplo, son iguales de importantes. 1 para vivienda, 1 para educación. No he hecho ninguna cuenta, solo asigné los valores según el nivel de importancia que para mí, pues que estoy decidiendo, tienen los factores. Luego, ¿qué hago? Sumo cada factor, es decir, si sumo esto me da 2, si sumo esto me da 1, si sumo esto me da 1. Eso es lo que tengo acá. Luego aquí lo totalizo, es decir, la sumatoria de esto me da esto. Y luego hallo algo que se llama el índice W sub J, que no es más que este dividido el total, este dividido el total, este dividido el total. Me voy al Excel, tenemos exactamente lo mismo. Aquí lo que estoy haciendo es sumando aquí totalizo y aquí el índice W sub J, esa suma sobre esa suma, y así sucesivamente. Voy a esperar un momento, no sé que algunos solo están mirando, otros de pronto están revisando el Excel. Si necesitan que me pare en alguna celda, me dicen, si tienen preguntas. Regálenme un momento.
Listo, ¿tienen alguna pregunta? ¿Van hasta ahí? Cuéntenme. Listo, ahí no hemos terminado el paso 2, seguimos en el paso 2. ¿Qué es este índice W sub J? El peso de cada factor, es decir, este peso que aquí se lo asignamos como creímos, 35, 10, 25, lo que fuera. Aquí lo hicimos un poco más sistemático, ¿no? Y equivaldría a este índice W sub J. Es decir, lo más importante es el clima y vivienda y educación tienen la misma importancia. ¿Listo? Ahora, ¿qué sigue dentro de ese paso 2? Ojo, ahora sí tengo en cuenta la ubicación. Muy similar a lo que hicimos acá, que comparamos pares de factores. Aquí voy a comparar pares de ubicaciones para cada factor. Nuevamente, aquí tengo solo 3 ubicaciones, pues hago solo 3 comparaciones pareadas, pero si tuviera 4 ubicaciones, pues serían 6 comparaciones pareadas. ¿Por qué les digo? Porque aquí tenemos 4 ubicaciones en el taller. Ahora, voy a tomar clima y cada factor por independiente en estas ubicaciones. Entonces voy a comparar A con B, ¿no? Son igual en cuanto al clima, 1 para cada ubicación. A con C, es mejor el clima en A que en C, 1 para A, 0 para C. B y C, es mejor el clima en B que en C. Fíjense que es muy similar, solo que ya no estoy comparando los factores, sino las ubicaciones. Y lo que sigue aquí es exactamente lo mismo. Sumo esto y llego a esto. Sumo esto y llego a esto. Sumo esto, llego a esto. Sumo esto, llego a esto. Y aquí pues bueno, ya no se va a llamar W sub J, sino R sub I, sub 1, 2, 3, 4, lo que sea, que va a ser este dividido este, este dividido este, este dividido este. Es lo que tenemos acá. Vámonos al Excel. Están los mismos datos. Aquí sumamos, totalizamos y hallamos el R sub I. Lo mismo con cada uno de los factores. Ahora con vivienda, entre A y B es mejor ese tema, ese factor en B, 0 para A, 1 para B. Entre A y C es mejor en C que en A, 0 para A, 1 para C. Entre B y C están por igual, 1 para cada uno. Mismo procedimiento, sumamos, totalizamos y hallamos el R sub I. Ahora con educación, entre A y B es mejor en B que en A, 0 para A, 1 para B. Entre A y C es mejor para C, 0 para A, 1 para C. Entre B y C es mejor para C, 0 para B, 1 para C. Mismo procedimiento, sumamos, totalizamos
y hallamos R sub I. ¿Tienen alguna pregunta? No. Bueno, ¿qué sigue? Vamos a armar esta matriz. Fíjense que esto que tengo aquí es información que había hallado previamente. No estoy haciendo ningún cálculo, los cálculos vienen después. ¿Qué es este W sub J? Lo único que hice fue estos W sub J que teníamos acá, los traje para acá. El W sub J de cada factor. ¿Qué es este puntaje que tengo acá? Lo que acabamos de hallar acá. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto sacó en clima A? ¿Cuánto sacó en clima B? En clima C, en vivienda A, B, C y así sucesivamente. En educación. Aquí lo traje uno por uno. Así lo tienen en el archivo. Pero pues yo pude haberlo traído también con la fórmula de transponer. Sencillamente estoy trayendo esto, pero transpuesto. Como a ustedes se les facilite más. Y luego estoy. Entonces, aquí no he hecho ningún cálculo, solo traje información que tenía. Ahora sí viene el cálculo. ¿Cómo hallamos la calificación de ese factor para A, para B, para C? Es decir, aquí tenemos la calificación del factor objetivo y aquí vamos a hallar la calificación del factor subjetivo. ¿Cómo está acá? Aquí en el libro está manualmente. Y es multiplicar cada calificación por su W sub J para cada factor y sumar, es decir, para A, este por este más este por este más este por este es igual a esto. Para B, este por este más este por este más este por este es igual a este, igual para C. Lo pueden hacer manual o con la fórmula de suma producto, que hace exactamente lo mismo. ¿De qué va a depender? Pues del nivel de Excel que tenga cada uno. Ya tengo aquí la calificación del factor subjetivo. Aquí lo único que hice fue traerlo, lo tenía horizontal, lo traje vertical, igual ahí lo traje uno a uno, así está en el Excel que les subí. O lo puedo organizar con la fórmula de transponer. Regálenme un momento, porfa. Listo. Voy a esperar que miren, me cuentan si tienen preguntas, si necesitan que me pare en otra celda, lo que sea. ¿Listo? ¿Tienen preguntas? ¿O van ahí? Bueno, ahí sí ya terminamos el paso 2. Nos vamos con el paso 3.
Tenemos la calificación para cada ubicación del factor objetivo y la calificación para cada ubicación del factor subjetivo. Ahora vamos a hallar el MPL o la medida de preferencia de localización. ¿Cómo lo hacemos? Primero, bueno, para que vean que están pues los mismos valores que acabamos de hallar, y ¿de dónde salió este 75 y este 25%? Repito, este factor subjetivo es el de acá y este factor objetivo el que teníamos arriba. Pero ¿dónde sale ese 75 y ese 25? Ustedes lo van a fijar para su proyecto. Habrá proyectos para los que sean más importantes los factores objetivos, como habrá otros para los que sea más importante el factor subjetivo. Regálenme un momento, por favor. Aquí, por ejemplo, es más importante el factor objetivo, por eso se le dio un peso de 75%, y al factor subjetivo el 25%. Muchísimo más importante el factor objetivo. Podría darse el caso que alguien diga, para mí es más importante el factor objetivo, pero tampoco hasta ese punto. No se va a ponerle 60 al factor objetivo y 40 al factor subjetivo. De pronto alguien dice, para mí son exactamente igual de importantes, 50 y 50. De pronto alguien dice, para mí es más importante lo subjetivo que el objetivo. Entonces no se va a ponerle 70 al factor subjetivo, 30 al factor objetivo. Cada uno de ustedes en su proyecto lo determinará. Regálenme un momento, por favor. Listo, qué pena. Entonces, para este caso se fijó 75 y 25. Por supuesto tienen que sumar 100%. Si no me suma 100%, ahí tengo algo mal. Entonces, ¿cómo se halla ese MPL? Simplemente multiplico la calificación del factor objetivo por su peso, más la calificación del factor subjetivo por su peso en cada una de las ubicaciones. Así es como está acá. Ya una vez hecho ese cálculo, bueno, lo que dice el paso 4 es sencillamente seleccionar la ubicación con el mayor MPL. Es decir, teniendo en cuenta, no sé qué tan importante es cada factor, todo ese procedimiento que hicimos, la ubicación de este proyecto sería la B.
¿Tienen alguna pregunta del método o todo claro? Todo claro. Profe, no, profe, todo claro. Vale, sí, Juan. Profe, por ejemplo, si los porcentajes, por ejemplo, en el taller nos dicen los factores subjetivos tienen una importancia del 60% y los subjetivos del 40%. Entonces, esos porcentajes se irían ahí, ¿cierto? Sí, entonces vamos a hablar del taller. Bueno, primero ya les dije son 4 ubicaciones, ya les mostré en qué afecta, 4 factores subjetivos, ya les mostré en qué afecta. Aquí están los costos pues de los factores objetivos y vámonos para ahí. Factores subjetivos tienen una importancia del 60% y los objetivos del 40%. Efectivamente, entonces aquí tendríamos 60 y aquí 40 para todas las ubicaciones. Listo, gracias. Listo, con gusto. Respecto a los factores subjetivos, su equipo tiene autonomía para calificarlos. Es decir, le pueden colocar los valores que quieran. Habrá equipos que entonces digan, seguridad del sector y clima son iguales, o seguridad y cercanía es más importante la seguridad que la cercanía. Entre la A y la B es mejor la cercanía a sus proveedores de la A. No hay lío con eso. Ahora, aquí no les estoy dando mayor información. Esa parte de qué factor es más importante, de qué ubicación es mejor en un factor que otro, sí va a ser un poco subjetivo en este momento. ¿Qué me interesa con este taller? Que quede claro el procedimiento. Ya en el proyecto de ustedes, pues sí van a tener que revisar si definitivamente ya tienen la información de, no sé, si consideran seguridad, de verdad van a mirar esta ubicación contra esta, si es más segura esta, o nuestros proveedores están ubicados en tal punto, nos queda más cerca la A que la B. En este momento pues no tienen mayor información. Eso significa pues que no todos los equipos me van a entregar las mismas respuestas. Repito, esa parte de calificar los factores, es decir, esta de aquí cuando entramos a comparar los factores y esta de aquí cuando entramos a comparar las ubicaciones, lo pueden calificar como quieran, que tenga lógica por supuesto. No que 10, 20, unos y ceros pues. Que estén completas todas las comparaciones. Y ya, y elegir cuál es la mejor ubicación. Eso del taller. ¿Alguna otra pregunta hasta el momento? ¿No? Bueno, este taller está para a más tardar dentro de 8 días. Creo que lo coloqué antes de iniciar, antes de las 6 creo que lo coloqué. Sí, antes de las 6 dentro de 8 días. Un momento, por favor. Ahora, ahí cerramos el tema de decisiones de localización, de matriz de localización. Voy a hablarles rápidamente de eso que ven ahí del cronograma de actividades. Obedece principalmente a gestión de proyectos. Sé que la gran mayoría ven gestión de proyectos el siguiente semestre, sin embargo también sé que algunos las ven conjuntas, formulación y evaluación y gestión de proyectos. Siempre que uno está gestionando, es decir, ya no estoy mirando si
lo inicio o no, sino ya está el proyecto en marcha. Es muy común este tipo de gráficas, efectivamente programar las actividades, revisar en qué cumplimiento va cada actividad, que nos falta, vamos bien, vamos mal. Es el día a día de gestión de proyectos. Ahora, en la parte de formulación y evaluación de proyectos, primero yo no se los voy a pedir, pero sí quiero que sepan que si alguno va a iniciar realmente su proyecto, si es necesario saber qué actividades se deben llevar a cabo para poner en marcha el proyecto. Aquí vamos a mirar, ¿es viable, no es viable? Y si es viable y lo van a poner en marcha, ¿qué requieren? No es lo mismo si estamos hablando de la adecuación del lugar de un restaurante, incluso si es de un corrientazo o si es de un restaurante temático, que requiere, y el tiempo también importantísimo, que si estamos hablando de la construcción de un centro comercial, porque listo, es viable, no es viable, cuánto tiempo requiere, qué actividades para poner en marcha el proyecto. Cuando yo estaba trabajando esta asignatura, creo que yo les conté, era un proyecto real. En ese momento no hicimos cronograma de actividades, se acabó la asignatura, después nos sentamos a revisar, vamos a ponerlo en marcha, y era muy necesario el tema de qué tenemos que hacer, cuánto nos demoramos. Bueno, no organizado así pues como está la diapositiva, pero sí o sí teníamos que revisar ese tema de las actividades a desarrollar. Esa imagen que ven ahí les coloco de donde lo tomé. El archivo no es un archivo que yo haya desarrollado, no es lo único. Ustedes lo pueden hacer, por ejemplo, quienes ven gestión de proyectos, corrígeme si me equivoco, pero supongo que estarán usando Microsoft Project, supongo, no sé. Ahí sale muy fácil el tema del gráfico de cronograma de actividades. Quienes no contamos con Microsoft Project, como yo, ¿por qué? Porque sencillamente no estoy tan involucrado con la gestión de proyectos y es un programa costoso. No viene pues con lo básico de Office. Entonces podemos apoyarnos en los gráficos de Excel. Esto no es más que una formulación de gráficos de Excel que a mí me ha servido muchísimo, no solo para temas de cronogramas de actividades, sino para temas de gráficos de algunas investigaciones. Ahí verán, por ejemplo, el tema de línea de tiempo, sin gráfico, con gráfico, y aquí el tema del proyecto. Por si acaso, en cada una de las pestañas viene sus instrucciones, cómo lo usan, está completamente formulado, no es más sino modificar información, pero porfa lean las instrucciones si lo van a usar. Aquí no estoy haciendo más que dejándoles una herramienta adicional para quien la quiera usar. Quien no, pues no hay ningún problema. Y aquí está cada actividad, cada tarea, subtarea, porcentaje de cumplimiento, la fecha en que inició, la fecha en que se debería terminar, en qué momento estamos para evaluar, ok, aquí nos faltó, esto se ha hecho, no se ha hecho, esto va al día. Ahí les queda pues, creo que está perfectamente explicado. Repito, no se los voy a pedir, ya es algo adicional para quien lo quiera utilizar. Vámonos a hablar, antes de terminar, de unas cositas que vienen. El lunes es festivo, sí, que pena, no me había dado cuenta. Brian tenía la mano levantada. Dígame, Brian.
Qué pena, sumarse donde tiene ese archivo que nos mostraba para el cronograma. Yo lo reviso. El archivo de Excel está también en el Drive. Regálenme un momento. Ya, ese que dice timeline. ¿Listo? Este, ¿sí? Listo, profe, ya lo encontré. Gracias. Listo, vale. El lunes es festivo, entonces nos volvemos a ver en 8 días. Descansan de mí un lunes. ¿Qué sigue para el jueves? Les pido que lean el capítulo 10. No voy a hacer quiz, taller, nada de eso. El capítulo 10 no lo voy a explicar. Cuento con que lo lean. Voy a hablarles un poco del capítulo 11, que son aspectos legales. Por supuesto queda pendiente para ese jueves, para dentro de 8 días, el taller de matriz de localización. Pero voy a hablarles muy poco. Espero darles, bueno, digo muy poco, a veces digo muy poco y termino hablando un montón. Espero darles por lo menos la mitad de la clase para que trabajen ustedes en esa primera entrega. Que de pronto ya vieron también ahí ya habíamos hablado, creo, la clase pasada, pero por si acaso ya viste, la subí ahí en el Drive. Para el 2 de septiembre, a más tardar 10 de la noche, nada diferente a este documento, es el mismo documento. Yo esperaría que en este punto ya hayan trabajado. Quien no haya empezado, le digo a tiempo, está colgado. No es porque sea difícil. Quienes ya han empezado habrán notado, quizás es fácil, pero es extenso, es harto trabajo. Sí, cuéntame, María Camila. Profe, qué pena. ¿La clase se grabó? Sí, se está grabando, sí, señora. Ah, bueno, ya. Gracias, profe. Vale, con gusto. Es bastante trabajo. Entonces, quien no haya empezado, ya va colgado y le sugiero empezar. Pero más allá de quien haya empezado o no haya empezado, no recuerdo si fue en este grupo o en el otro, que la clase pasada alguien me dijo, tenemos esta idea pero todavía no la tenemos clara. Yo esperaría que hoy por lo menos ya esté definido, ya esté clara cuál es la idea, porque si no, ahí sí están, mejor dicho, peor de colgados. Entonces también la clase de dentro de 8 días, como les digo, espero hablar muy poco y darles por lo menos la mitad de la clase para que adelanten en esa primera entrega, y por supuesto estaré ahí por si tienen inquietudes. Eso es más que todo lo que vamos a hacer el jueves, y como les digo, pues les hablaré del capítulo 11. Cuento con que lean el 10. Nada, para no hablar del 10 y darles tiempo de que trabajen en esa primera entrega. Y ya después sigue, pues el lunes 23 de agosto tenemos el primer examen. ¿Qué incluye el primer examen? Se puede decir que un punto del taller 1, uno del taller 2, uno del taller 3, es decir, uno de elasticidad, uno de pronóstico de la demanda, uno de matriz de localización. Esa sería la mitad del parcial y la otra mitad teórica.
los talleres, el parcial, todo, pues espero que lo trabajen en equipo. No sé si tienen preguntas, comentarios. Con ustedes me rindió muchísimo porque no preguntaron nada. Con el otro grupo acabamos pues a minuticos antes, pero en general a tiempo. O todo quedó muy claro o estaban en otro cuento, no sé. ¿Sí, Brian? Profe, qué pena, si mal no le entendí, eso quiere decir, pues de acuerdo a lo que su merced está diciendo, el parcial también es en grupo. Sí, correcto. ¿Y cómo va a ser, profe? Es decir, su merced nos va a enviar así como algo así tipo taller, lo resolvemos y lo reenviamos, o va a ser dentro de la clase, por el audio. Bueno, igual por aquí por Tips, pero tal como dice Brian, pues les envío para que respondan y envíen de regreso. No he decidido si en la clase o si se los envío antes. Como sea, no tengo lío, igual así fuera en clase, y creo que se los dije, si estuviéramos presencialmente, o sea, conmigo pueden sacar computador, libros, todo. En ese sentido a mí me da igual si se los envío antes o ahí. Bueno, eso lo defino la próxima semana. ¿Listo? Aclaro, se los envíe antes o en la clase, es el mismo, pues, solo que no lo he terminado de diseñar, pues. ¿Listo? No sé si hay otra pregunta, comentario, algo que quieran agregar. Si no, por parte mía, pues ya terminamos. Repito, contaba con más intervenciones. Entonces cuéntenme, pues, ¿terminamos o tienen preguntas? Bueno, pues nada, voy a parar de grabar por lo pronto.